Las funciones sirven para modelizar múltiples situaciones en la vida cotidiana. Particularmente, las funciones lineales son muy utilizadas por su simpleza para ser analizadas matemáticamente. Es decir, lo mejor que nos puede pasar es modelizar lo que queremos estudiar mediante una función lineal. De hecho, muchas veces hay fenómenos que no son lineales, pero se comportan de esta manera en ciertos periodos o son bastante parecidos a una función lineal, y entonces se prefiere considerar estos modelos lineales en vez de otros más complejos, que serán más difíciles de estudiar matemáticamente. Nuestro principal objetivo a partir de este trabajo es comprender las funciones lineales y uno de sus campos de aplicación, ahondando en los métodos para calcular sus elementos analíticamente y deducir todos los datos que necesitemos. Desde el punto de vista matemático, las funciones son relaciones matemáticas entre dos variables. Estas últimas no son indiferentes entre sí, es decir, que los valores de una dependen de los valores de la otra. Además, con respecto a los gráficos de estas funciones, podemos distinguir distintos elementos que nos brindarán múltiples datos sobre la naturaleza de una función. Por ejemplo, en la intersección con el eje Y, podemos encontrar la ordenada al origen, mientras que en el corte del eje X se ubicarían las raíces o ceros de la función. El conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, Y, se denomina imagen, mientras que el conjunto de valores en X es conocido como dominio. Si separamos la gráfica en la zona superior e inferior al eje X, podemos decir que todos los valores de la función que estén por arriba conformarán el conjunto de positividad y los que están por abajo el de negatividad. Dependiendo del tipo de función graficada, podremos identificar o no los máximos y los mínimos, marcando los lugares donde cambio de creciente a decreciente y viceversa. Existen muchos tipos de funciones, dependiendo del tipo de relación que se establezca entre estas variables. Por ejemplo, una de ellas es la función lineal, la cual se da cuando entre las variables la proporción es directa, en el caso de que la ordenada al origen sea cero y lineal en un plano cartesiano. Generalmente se dice que hay iguales variaciones del eje X, observamos las mismas variaciones en el eje Y. Por lo tanto, está representada con una línea recta y no posee ni máximos ni mínimos. Esta se representa con la ecuación y igual mx más n, donde n será la ordenada del origen y m la pendiente. Dicho de otra forma, la inclinación de la recta. En primer lugar, se puede decir que es posible calcular estos elementos analíticamente, sin necesidad de tener la gráfica, a partir de los siguientes ítems. El signo de la pendiente m nos indica si la recta crece, decrece o es constante. Es decir, si la m es positiva, la recta es creciente. Si es negativa, es decreciente. Y si es igual a 0, es constante. La ordenada del origen es el valor que toma la variable dependiente y cuando el independiente x vale 0. Entonces es posible calcularla reemplazando a la x en la ecuación por 0. Por ejemplo, si tenemos la ecuación de la recta y 2x más 3, reemplazamos la x por 0 y nos daría y igual a 3. Para sacar la única raíz o cero de esta función, si es que la posee, se debe buscar el valor que toma la variable independiente cuando la dependiente vale 0. Repitiendo el procedimiento, reemplazo la y de la ecuación por 0. Es decir, que si usamos la misma ecuación de la recta anterior, reemplazamos y por un 0 y nos daría menos 3 medios. Por otro lado, en el caso de que solo tengamos disponible la gráfica o dos pares ordenados pertenecientes a ella, pero no así la función, podemos deducir m con la fórmula m
igual diferencia de x sobre diferencia de x, o m y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por ejemplo, si debo encontrar la recta A que pasa por los puntos 1, 5 y 3, 9, sería m igual 9 menos 5 sobre 3 menos 1 igual 4 medios igual 2. Luego, ya teniendo el dato de la pendiente, puedo sacar la ordenada del origen usando uno de los puntos para completar la ecuación y despejar n. Es decir, si la ecuación es y igual 2x más n, usando el punto número 1 quedaría 5 igual 2 por 1 más n, que nos da 3. Finalmente, con estos datos podemos formar la ecuación completa que sería y igual 2x más 3. Todo este análisis se puede utilizar en muchos casos más concretos. Por ejemplo, si tenemos un auto que va por una ruta, siempre a la misma velocidad, y queremos averiguar a qué distancia está el control de tránsito siguiente. Se puede decir que este auto se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel que tiene una velocidad constante y una trayectoria en línea recta. En este tipo de situaciones, en las que hay que calcular el ejercicio sobre el MRU, se utiliza la siguiente fórmula. Si lo observamos bien, finalmente esta es una función lineal, donde la pendiente es la velocidad y la ordenada del origen es la posición inicial. Ahora, con esta información podemos responder todas estas preguntas. ¿Cómo averiguamos la posición exacta de un cuerpo en movimiento en un determinado momento? ¿Y un momento en el cual el cuerpo está en un determinado lugar? No hace falta más que reemplazar los datos en la ecuación y despejar la incógnita. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la primera situación planteada, tenemos que calcular la posición final de un móvil, que, partiendo desde el kilómetro 20, se mueve a 100 km por hora durante 2 horas. Entonces, con la aplicación de la fórmula, podemos resolver este ejercicio reemplazando los datos. De este modo, podemos saber que el control de tránsito se encontraba a 220 kilómetros del auto. A estos datos también podemos deducirlos fácilmente si tenemos la gráfica disponible. Como fue explicado anteriormente, el signo de la pendiente representa el crecimiento o no de la recta. Si a esto lo relacionamos con el movimiento rectilíneo uniforme, podemos entender que, si es creciente, representará el avance de la posición y de un cuerpo hacia un lugar. Si es decreciente, significa que un cuerpo retrocedió a su lugar inicial. Y, si es constante, quiere decir que la posición se mantiene a través del tiempo, ya que el cuerpo se encuentra detenido. En conclusión, podemos entender el verdadero propósito de las funciones y el gran campo de aplicación disponible que existe, convirtiéndose en una importante ayuda. Comprendiendo sus elementos y cómo averiguarlo, descubrimos descifrar los datos de situaciones problemáticas de una manera más fácil y organizada,
pudiendo verlo claramente de forma gráfica. Con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, un correcto planteo de datos nos permite poder resolver cualquier incógnita que tengamos sobre posición, velocidad, tiempo e incluso hasta problemas de encuentro entre dos cuerpos.